Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es un auténtico laberinto. Empieza con algo que hemos visto muchas veces, una acusación pública de acoso. Pero atención, porque esto escala hasta convertirse en una demanda gigantesca y, por qué no decirlo, bastante filosófica, contra un montón de gente y empresas. Es un caso que de verdad pone a prueba cómo funciona la justicia hoy en día. Para no perdernos en este lío, vamos a seguir un mapa. Primero veremos la historia que saltó a los medios, la que todo el mundo conoció. Luego, el giro de guión, la contrademanda. Después nos meteremos a fondo en lo extraña que es esta acción legal. Veremos qué pide exactamente y, para terminar, reflexionaremos sobre lo que todo esto nos dice de los retos de la justicia en la era de Internet. Venga, pues empezamos por el principio. Todo arranca con una historia que se propagó como la pólvora en los medios de comunicación. Una historia que desde el primer momento dibujaba un panorama muy claro y, la verdad, bastante alarmante. Titulares como este de Blue Radio son clave. Fijaos en las palabras. Casi 7 años. Tétrica historia. No solo están contando una noticia, están creando un marco. Desde el minuto 1 se establece una narrativa muy potente de víctima y verdugo que se prolonga en el tiempo. Y claro, las acusaciones que se publicaron eran muy serias. Se hablaba de años de contacto no deseado, de la insistencia a través de un montón de perfiles falsos en redes sociales e incluso de supuestas amenazas que, lógicamente, provocaron un miedo real en la denunciante por su propia seguridad. Un cuadro bastante completo. Pero aquí es donde la historia da un vuelco. La respuesta del acusado, Andrés Buitrago Alzate, no fue la que uno esperaría. No hubo un comunicado de prensa tímido ni silencio, no. Lo que hizo fue lanzar una ofensiva legal en toda regla para intentar darle la vuelta a la tortilla por completo. Y para ello usó una herramienta legal muy concreta de Colombia, la acción de tutela. Para que nos entendamos, es como una especie de botón de emergencia judicial. Está pensada para proteger derechos fundamentales de forma súper rápida, en teoría en solo 10 días. El corazón de su demanda era este. Él afirmaba ser la víctima, no de acoso, sino de calumnia y de injuria. Sostenía que toda la historia que se había contado en público era sencillamente falsa y que le estaba destrozando la vida. Y aquí es donde la cosa se pone, fascinante. El escrito no se limita a negar las acusaciones, sino que intenta darles un contexto completamente diferente. Por ejemplo, lo que se presentó como una amenaza de muerte, él asegura que era una frase sacada de una canción de Molotov. Otra, un comentario sobre una noticia de Putin y Elon Musk. Un intento de decir, estáis sacando todo de quicio. Y así va desmontando la narrativa punto por punto. Dice que el contacto no era constante, sino de 1 o 2 veces al año, que los perfiles en redes sociales no eran para acosar, sino que pertenecían a diferentes organizaciones que él mismo cofundó. Y lo más importante, que todo este relato le había costado el trabajo y había manchado su nombre para siempre. Bueno, pues pasemos a la demanda en sí, porque si hasta ahora la historia parecía complicada, agarraos que vienen curvas. Lo que presentó Cerfat es de todo menos un documento legal típico. Para empezar, la escala es demencial. La demanda inicial iba dirigida a más de 36 partes. Y no hablamos solo de personas, sino de medios de comunicación, jueces, gigantes tecnológicos, un número que después se disparó a más de 200. Un auténtico laberinto judicial. El documento en sí parece más un manifiesto que una demanda. Mezcla artículos del Código Penal con paradojas filosóficas, critica a las grandes empresas tecnológicas y, ojo, llega a presentar como prueba principal un vídeo de YouTube de 8 horas en el que da su testimonio bajo juramento. Y para que nos hagamos una idea del nivel de excentricidad del asunto, fijaos en esta cita. En medio de una batalla legal por difamación, se pone a hablar de colapso sistémico, de la escasez de recursos y hasta de transmutación química, una cosa muy loca. Vale, muy bien, mucha filosofía y vídeos de YouTube. Pero, ¿qué es lo que pide realmente esta demanda? ¿Qué busca conseguir con todo esto? Pues si rascamos un poco, debajo de toda esa complejidad, las peticiones son bastante concretas. Él denuncia que se han violado derechos fundamentales suyos, como el derecho a un juicio justo o a la honra, y acusa de delitos específicos como fraude procesal o calumnia. Y no acusa solo a particulares, sino a partes del propio sistema. La hoja de ruta que propone para solucionar esto es en realidad bastante lógica. Primero, que el juzgado admita el caso de una vez y deje de ponerle pegas que él considera excusas. Segundo, que los medios de comunicación rectifiquen públicamente la información que él considera falsa. Y tercero y último, que se investigue a todos los implicados para cerrar el capítulo y limpiar su nombre. Y aquí lanza un dardo directo al sistema judicial. Viene a decir que no se puede impartir justicia con decisiones vagas o poco claras, porque eso impide que la gente se pueda defender en condiciones. Bien,
Ahora vamos a dar un paso atrás, alejarnos del caso concreto, porque esto nos sirve para ver un problema mucho más grande. Un verdadero dilema de nuestros tiempos. El propio escrito plantea esta pregunta, que es la madre de todas las preguntas. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Cómo se asegura un sistema de que sus propios actores, los jueces, actúan correctamente? Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Este caso va mucho más allá de una pelea personal, choca de frente con los límites de la justicia que tenemos, desafía sentencias existentes como la famosa T275/21 de la Corte Constitucional colombiana, que intenta proteger del linchamiento en redes. Esa sentencia dice que los jueces deben ponderar, es decir, sopesar el daño al honor frente a la libertad de expresión. Pero este caso nos grita una pregunta a la cara: ¿cómo narices mide un juez ese daño cuando una acusación se hace viral y destroza no solo una reputación, sino un trabajo, estudios, proyectos de vida? Todo esto sugiere que las herramientas legales actuales se quedan cortas, que quizás hace falta un nuevo marco legal para la justicia en la era de lo viral. La verdad es que no sabemos cómo acabará este laberinto judicial, pero lo que se ha hecho es dejar al descubierto una grieta enorme en nuestro sistema. Cuando una historia explota en Internet, ¿dónde termina la libertad para opinar y dónde empieza el delito de difamación? Y sobre todo, ¿está la justicia preparada para dibujar esa línea en un mundo hiperconectado o necesita urgentemente una actualización?